Hola, ¿qué tal? Yo soy Cruz Briseño. Gracias por acompañarnos en este espacio. Aquí hablaremos de personajes que, aunque algunos de ellos no acumularon muchas riquezas en este mundo, ni tuvieron muchos reconocimientos, fueron decididos y firmes en cumplir con el propósito que Dios tenía para sus vidas. Esto es Vidas con Propósito y el día de hoy me acompaña mi esposa Zulema. ¿Cómo estás, amor? Hola, muy bien. Gracias por acompañarme en este espacio. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Batallas para llegar? Sí, batallé mucho. Bueno, gracias por estar aquí. El día de hoy hablaremos de Gladys Aylward, la primera misionera en recibir la ciudadanía china. Ay, perdón por el inglés. ¿Y qué conoces acerca de el cristianismo en China, amor? Que allá es muy difícil, que allá al máximo líder tienen su confianza y su fe puesta en él. Sí, allá en China ser cristiano es un reto. Allá el cristianismo no es ilegal, hasta ahorita no es ilegal, pero ha sido intermitente por muchos años. A veces era legal, a veces ilegal. Ahorita creo que no es ilegal. El gobierno, el Partido Comunista se declara ateo, pero no obliga a las personas a que se conviertan ateos. Sin embargo, sí hay esos casos que tú dices que tienes puesta su confianza en el supremo líder, ya que así lo manejan ellos. Yo estaba escuchando de más o menos así como dioses. Todavía no sé si ya llegaron a ese punto, como si fuera Dios, pero sí he escuchado en notas de que llegaron a iglesias y quitan sus imágenes religiosas o textos bíblicos y ponen pancartas del gobierno comunista. O sea, tienen su confianza puestas. Incluso también he sabido que quitan hasta Biblias. Y en un artículo vi donde llegaron los policías a un culto y decomisaron las Biblias. Se querían llevar al pastor preso y que les querían hacer firmar un documento en donde decían que ya no creían en el cristianismo. A los de la iglesia. Sí, de hecho en China hay iglesias que no están regularizadas, o sea, el gobierno no sabe mucho de ellas. Ahí sí, en China hay esta situación, debido a que China se puede decir que es un país donde de repente te da permiso, pero luego si no te adaptas a sus reglas, pues ya son perseguidos y entonces mejor están así ocultos para no tener problemas con el gobierno. Como te digo, ser cristiano en China es un reto. Gladys nació el 24 de febrero de 1902 en Londres, Inglaterra, en una familia cristiana pobre. Inglaterra fue cuna de grandes predicadores, de grandes pastores, de grandes misioneros. Inglaterra fue un país que marca una pauta en la historia del cristianismo, del evangelio. Allí el evangelio fue muy abundante. De ahí salieron, te digo, muchos misioneros. Y si nosotros nos fijamos en la historia del cristianismo, ahí en Inglaterra el cristianismo fue muy fructífero. Y eso que no tenían los medios que nosotros tenemos, como internet, como, no sé, todos los medios que tenemos, digamos los misioneros ahorita pues tienen aviones para trasladarse. Hay diferentes maneras, pero en aquellos tiempos, sin todos esos medios, hicieron muchas cosas. Imagínate cuánto tiempo tardabas de irte, por ejemplo, de Gladys, que vamos a ver que se iba a China, cómo se transportaban en trenes, en barcos, y cuántos días. ¿Cuánto han de haber tardado? Sí, era algo muy difícil, pero vemos que eran muy valientes los cristianos en aquellos tiempos. Cuando tenía 14 años, Gladys abandonó la escuela para trabajar como empleada doméstica de una familia adinerada. Mientras trabajaba ahí, tomaba prestados libros de la biblioteca de su empleador, quien había sido funcionario británico en Oriente, y aprendió sobre China. No fue casualidad, tampoco fue una desgracia. Nos dice que Gladys tuvo que abandonar sus estudios y para trabajar. A lo mejor nosotros pensamos, sí, qué desgracia, tuvo que dejar estudios, pero era por un propósito que Dios tenía para la vida de Gladys. Entonces, ¿tú crees en el destino? Yo creo que Dios tiene un propósito para cada persona. Entonces, ¿tú crees que Dios ya tenía
el propósito, el destino de Gladys fuera a China o que se interesara en ser misionera? Yo creo que sí, y al igual que Gladys, yo creo que a nosotros nos va dejando diferentes cosas que nos agradan y cosas que no nos agradan para encaminarnos, ya de nosotros, y prestamos atención y vamos vamos a llegar hacia ese propósito. Si no ponemos atención, pues es probable que nunca lleguemos a ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces Gladys le estaba encaminando. Gladys fue la primera misionera en recibir la ciudadanía de China. Eso es muy difícil, recibir ciudadanías más. Hoy en día es muy difícil, pero ella en aquellos tiempos lo logró. Y aquí tenía 14 años, ella todavía ni se imaginaba lo que Dios iba a hacer con su vida. Alrededor de 1925, Gladys escuchó la predicación de un joven pastor en Inglaterra que la confrontó con el evangelio. El mensaje llegó tan profundo a su corazón que llegó a sentir una profunda carga por las misiones de Dios y en particular por la obra misionera en China. Pasaron 9 años, ella tendría 23 años en ese momento. A los 14 años llegó a la casa de un funcionario donde conoció sobre China, sus presidentes, historia de China y cosas así. Se interesó a sus 14 años, o sea, a los 23 años escuchó una predicación con la que Dios le habló a su corazón y ella sintió una carga por ir por las misiones. Siento que hay predicaciones que al final cuando se acaban te hacen reflexionar, por así decirlo, que al último sales y dices tú, yo quiero, por ejemplo, ser maestra de escuela dominical o esposa de pastor o misionera. ¿A ti te ha pasado? Sí, yo creo que aquel que ha escuchado una predicación es muy interesante el ver de qué manera Dios te habla tan directamente, cuando Dios como tú dices, te pone a reflexionar, te confronta y te das cuenta que Dios quiere algo de ti. Entonces aquí Dios quería algo con Gladys y en primer lugar él quería que se interesara en las misiones, las misiones, y ella en particular empezó a sentir una carga sobre las almas de China. Gladys estaba convencida de que alguien tenía que ir a proclamar el evangelio de Cristo en aquella nación, así que decidió ponerse en contacto con las personas influyentes que conocía para animarlos a considerar la posibilidad de ir a China como misioneros. Sin embargo, todos rechazaban su oferta. Sin muchas opciones más, Gladys abordó a su hermano. Él, al igual que los demás, no sentían una carga particular por los perdidos, pero Dios lo usó en la vida de su hermana de manera inesperada cuando le dijo: si en verdad estás tan interesada, ¿por qué no vas tú misma a China? Fue así como Gladys se dio cuenta de que ese alguien a quien tanto había buscado era ella misma. Esta convicción la condujo a orar: Dios, aquí está mi Biblia, mi dinero y aquí estoy yo. Por favor, úsame. Dios, úsame, por favor. Gladys, a lo que veo yo, era una persona, veo dos características de ella. Una, que era una persona bíblica. Por lo que veo, ella estaba buscando hombres que fueran y le hablaran a las personas del evangelio en China. La Biblia así nos dice que el hombre, Dios escogió pastores, Dios escogió hombres para que enseñen, y la mujer, la Biblia nos enseña que la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre, sino que debe sujetarse al hombre. Entonces yo creo que ella al principio por eso buscaba un hombre que fuera. Es una característica. La segunda característica de ella es que veo que ella miraba en sus recursos, no en los de Dios, porque ella decía: yo no tengo dinero, no soy influyente, ¿cómo puedo llegar allá? Dijo: no, pues voy a buscar a alguien que pueda ir en mi lugar, alguien que tenga dinero. Pero pues así no son las cosas, hay que confiar y en volviendo Dios. a lo de que dices tú que fue una mujer bíblica, yo tengo una pregunta, porque hay ciertas denominaciones de iglesias que tienen pastoras. Bueno, algunas iglesias toman esta frase: es que si no se levantan varones, las mujeres pueden enseñar. Y efectivamente eso también es bíblico. Si no se levantan varones, las mujeres pueden enseñar. Sin embargo, esa frase aquí en Nuevo León no aplica. Yo quiero en Nuevo León, en México, porque en Nuevo León hay muchísimas iglesias. Creo que es el estado con más... En Monterrey, más bautistas. El municipio, en Monterrey, en Nuevo León, es el lugar donde más iglesias bautistas hay, donde más iglesias con varones hay de líderes. Entonces, si una mujer está enseñando, si una mujer está como pastor aquí en
Nuevo León no es bíblico. Ella debería ir, güey, buscar una iglesia donde un pastor estuviera a cargo, porque así lo enseña la Biblia. Aquí Gladys sí estaba siendo bíblica, porque ella se estaba yendo a un lugar, a China, donde no había predicadores, entonces ella podía ir y compartir el evangelio. Entonces la invitación es a aquellas mujeres que estén aquí en Monterrey y estén pastoreando una iglesia, pues que vayan a un país donde no haya varones que estén predicando, no vayan a colgar. Ya sé. Bueno, entonces, a sus 28 años solicitó ir al país oriental como misionera, pero fue rechazada de manera oficial porque era demasiado mayor y la Junta de la Misión no veía viable que pudiera aprender el difícil idioma chino. Ahora ya tiene 28 años, fíjate el tiempo que Dios ha trabajado con ella. A los 14, ella llegó a la casa de este funcionario y luego a los 23 llegó a esa predicación y luego, ahora a sus 28 años vio una oportunidad con una junta de misión. Yo creo que esa junta de misión era un ministerio que se recaudaba para adquirir fondos y apoyar a misioneros para que llegaran con un salario a aquel lugar, ya que iban a aplicar el evangelio, no iban a poder dedicarse a otra cosa, entonces de ellos los iban a estar apoyando con un salario para que tuvieran donde dormir, para que tuvieran que comer, porque son gastos lo que se necesita. Sí. Mas, sin embargo, aquí dice que no fue viable, que dijeron, no, ya tiene 28 años y de aquí hay que aprenda el idioma mandarín, que es el idioma más difícil, es el idioma, el quinto idioma más difícil de aprender. Entonces, ya han pasado 5 años desde que ella comenzó a orar. Dios, úsame. Y aquí está la oportunidad, pero la junta no le aceptó que podían enviar. Pero como quieras, sí tardó tiempo, ¿verdad? A lo que vamos es tardó tiempo en poderse irse. Sí. Fíjate, desde que le interesó hasta la junta, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y todavía no se va. Ya tiene 28 años. Y aparte no se va, es lo que tú dices. Y aparte, no sabemos si antes habían iglesias enviadoras como ahorita hoy en día, que los que son misioneros y van a otro país, ahorita van y iglesias para que les den dinero, un sostén económico para poderse ir. Y muchas veces misioneros tardan incluso años en irse, no se van a la primera. Antes, la iglesia que te enviaba era tu iglesia enviadora y te enviaba, no sé si te enviaba solamente con lo del boleto y con lo que pudiera ayudarte en que salieras de misioneros. Ahorita hay un plan de misiones que yo estudié esa historia y fue de un cristiano que leyendo la Biblia puso las bases para que hubiera un plan para apoyar misioneros, y ese plan es muy bueno, como tú lo mencionas, que es de tú tienes tu iglesia, pero vas y visitas iglesias en tu país, diciéndoles que vas a ir de misionero a tu país y ellos te apoyan yo te apoyo con tanto, y ya llegas allá a tu destino. Fíjate. Bueno, Gladys oyó hablar, y ahora que le rechazaron, Gladys oyó hablar de una misionera anciana en China llamada Jenny Lonson, que necesitaba a otro misionero para trabajar con ella. Perdón por el inglés nuevamente. Tomó el poco dinero que tenía ahorrado por su trabajo como empleada doméstica, compró un boleto de tren de ida desde Londres, empacó comida, una manta y un abrigo y partió para China en 1932. Ahora pasaron 2 años desde que habló con la junta. Ella ya tenía 30 años. Como te dije ahorita, Gladys escuchó de una misionera que ya estaba ya trabajando. Fíjate cómo Dios acomoda todas las cosas. A veces nosotros tenemos nuestro plan de trabajo, nuestras fórmulas, pero Dios no se limita a nuestras formas de trabajo, a nuestros métodos. Y Dios ya tenía preparada ahí una mujer para que ella llegara y se apoyara con ella. Y lo que me llama la atención de aquí, lo que mencionabas hace un momento, cómo los cristianos eran valientes, sí. Que ella nomás agarró el dinero y compró los boletos del tren, una colcha y vámonos. O sea, es como tú dices, qué valiente, no le pensó 2 veces, tuvo fe y creyó que en su propósito, que un día el propósito... Tuvo fe como Toretto. Y que ella podía cumplir su propósito. Y se fue. Como tú decías, tanto tiempo que pasó y ella no perdió la fe nunca. Ella nunca quitó su mirada de lo que ella quería. Imagínate, desde los 14 años que le interesó y luego que a los 23 esa predicación, y ella se pudo haber desanimado, haber dicho, pues no me apoyan, ya no voy, pero ella no se desanimó, sino que ella buscó las maneras de poder llegar
al país, a su lugar al que Dios tenía preparado para que cumpliera el propósito de su vida. Muy bien. La señora Lonson, de 73 años, se sorprendió al ver a Gladys cuando llegó al pueblo. Rápidamente la puso a trabajar reparando la gran, vieja y destartalada casa en la que vivían. La señora Jenny quería convertir la casa en un hotel para los arrieros de mulas chinos. Al principio los arrieros temían a las dos mujeres blancas a las que llamaban diablos extranjeros. Sin embargo, el lugar se hizo muy popular. Gracias a este trabajo, Gladys aprendió el idioma chino. Pues gracias a Dios llegó con una misionera que ahora hablaba su propio idioma. Porque ella llegó ahí sin saber hablar mandarín. Entonces ya llega con alguien y ya se apoya y empiezan a construir una casa, a reparar una casa. Tenían ahí sus planes de trabajos y para cómo evangelizar y hablarles de la Biblia a los arrieros de mulas. Dice que también que al principio les llamaban diablos extranjeros. No sé si tenga que ver algo más con lo político, con rivalidad de Inglaterra y China, la verdad no sé, pero así los llamaban. Y pues lo bueno que aquí ya se está apoyando en una mujer, ya no está sola, ya no iba sola. Pero fíjate cómo aquí Dios pone las cosas en su lugar, cómo ella llega y se entera primero de una mujer que está en China, va y eso hace que ella no esté sola. Porque al final de cuentas ya es grande, pero no es lo mismo estar sola en un país. Y luego, en segundo, es un trabajo donde ella, como tú dices, ella va aprendiendo el idioma mandarín. Entonces, ¿cómo Dios va acomodando las cosas? Sí, Dios tiene un proceso y ahora está en el proceso de aprender el idioma mandarín. Y como tú dices, fíjate, qué bueno recalcar eso, que pues ella dejó su papá, su mamá, sus hermanos, sus amigos, y para estar allá en un lugar, y que gracias a Dios llegó y había otra persona que hablaba su mismo idioma con la que podía apoyarse. ¿Tú crees que Dios pone a personas en nuestra vida para cumplir nuestro propósito? Yo creo que sí, yo creo que Dios va dejando tanto personas que son agradables o que no son agradables para moldearnos a nosotros, porque tiene un propósito para nuestras vidas, y yo creo que es la manera en que Él trabaja. Entonces la misionera que ya estaba en China era Dios la había puesto ahí, bueno, diferente. Tanto la misionera para Gladys como Gladys para la misionera, porque no sabemos. Es que Gladys también, sí. Es que Gladys cumplió un gran propósito de vida, como vamos a ver más adelante. Tiene una gran historia. Y yo creo que Dios utilizó a esta misionera para cumplir el propósito de vida. O sea, lo que quiero decir es que esta misionera fue parte de lo que Gladys hizo en gran manera. Yo creo que sí, ya era una hermana grande. Ya sí. Creo que tenía 73 años. Entonces Dios la utilizó a ella para guiar a nuevas personas, a nuevas generaciones. Sí. Entonces, sí. Un día, la señora, entonces sí, Dios pone personas para que cumplir el propósito, para que nos ayuden a cumplir nuestro propósito. Un día la señora Jenny resbaló y se cayó del balcón del segundo piso, por lo que unas semanas más tarde murió. También quita. Ya vemos que quita. Después del suceso, Gladys no pudo pagar los impuestos del hotel, quedó sola sin dinero y era la única persona de habla inglesa en kilómetros a la redonda. Yo creo que Dios quita a las personas cuando ya cumplieron el propósito que necesitábamos. ¿Qué es lo que necesitaba primero Gladys? Necesitaba un lugar donde llegar, y ya tenía un lugar donde llegar. Y necesitaba aprender el mandarín, ahí estaba aprendiendo el idioma mandarín. Entonces, ¿tú crees que la misionera que murió, ella cumplió con el propósito? Con su propósito que ella tenía, que era ayudar encaminar a Gladys. Yo creo que sí, había cumplido con su propósito. Y yo creo que ahora lo que Dios quería era que Gladys dependiera completamente de Él. Dijo, ya Gladys, ya te encaminé, ya maduraste, ahora ya no vas a depender de la misionera Jenny, sino que vas a depender de mí. Pero aquí lo interesante es cómo no se agüitó. O sea, no pensó en de que, me quedé sola y regresarme. ¿Verdad? Sí, es interesante eso. Es interesante que era una persona firme y decidida en cumplir el propósito de vida. Durante siglos, los pies de las niñas chinas se envolvían firmemente al nacer para evitar que crecieran. Los chinos pensaban que los pies pequeños eran más bonitos, pero una nueva ley prohibía esta práctica.
En medio de la confusión, Gladys recibió una petición del gobernador del pueblo para que fuera su inspectora oficial de pies. Al principio se negó, pues no creía que las personas escucharían a alguien a quien llamaban diablo extranjero. Sin embargo, el gobernador le había concedido un permiso para hablarle a cada aldeano sobre Jesús. Así Gladys visitó cada aldea, quitándole las vendas de los pies a muchas niñas, contando historias bíblicas y predicando el evangelio. Aquí empieza la historia de Gladys como inspectora de pies. Wow. Cumplió su propósito de vida de inspectora de pies. Bueno. Esto le dio apertura. Sí. Ahora ya con orden del gobierno, pues tenían que abrirle las casas. Ya iba y vengo de parte del gobernador y ahí hacía su trabajo. Había una imagen que vi en internet que les vendaban los pies, o sea, los pies de las niñas estaban todos doblados por las vendas, pum, 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 todos maltratados. Ella tenía que ir y checar los pies, y para que ya los pies no quedan doblados, sino que quedan extendidos. Y entonces estuve checando los pies y ahí aprovechaba para contarles historias bíblicas a las niñas, a las familias, y llevar el evangelio. Y sin duda alguna fue la manera en que llevó, pues ella visitó cada aldea tocando puertas, y fue una manera en que pudo llegar a muchas personas con el evangelio. Imagínate, el líder, el gobernador, ya le tenía autorizado que ya podía ir a evangelizar, por así decirlo. Imagínate si no, si no tenían autorizado y ella iba, y allá en China le tenían el apodo de diablo extranjero. El diablo extranjero. Nadie la iba a querer, nadie que iba a querer escucharla. Ajá. Aquí Dios acomodó de una manera especial para que la escucharan. Fíjate, qué interesante. Gladys hizo un trabajo tan bueno como inspectora de pies que cuando estalló un motín en una prisión de la ciudad, la llamaron de nuevo. Esta vez el gobernador de la prisión quería calmar a los prisioneros. Temerosa, Gladys oró pidiendo ayuda a Dios y luego convenció a los presos para que terminaran con el motín. Luego visitó la prisión todos los días y ayudó a mejorar las condiciones de vida de los prisioneros. Gladys hizo un excelente trabajo como inspectora de pies, tanto así, no sé, vieron algo especial en ella, el gobernador. Imagínate, para que le digan a una mujer, hey, ve y calma ese motín. ¿Tú has visto los motines de los penales de hoy en día? Están muy feos, pero yo lo que me hace pensar es, a lo mejor le dijeron a Gladys, porque el gobernador ya sabía que era cristiana, y otro por su testimonio, ¿no? El testimonio que daba ella. Porque me imagino que han de decir, bueno, es cristiana y se conduce bien, anda correctamente, bueno, ve a calmar a las otras personas. Y yo creo que entonces también podría ser que el ser inspectora de pies era un reto, que nosotros menospreciamos ese trabajo, ahorita nos reímos. A lo mejor era un reto, pues para que hayan dicho, si ella pudo con esto, a lo mejor también puede con un motín. Y como tú dices, en su persona, que la vieron que era su persona, cómo era creyente, vieron cómo se conducía, entonces dijeron, ella puede hacer algo. Sí. Yo he ido a visitar, yo he ido a un penal, he ido he ido a 2 penales, pero he ido en días de visita, y créeme que aunque era días de visita, pues se está rodeado con personas que decían que tenían sentencias de 100 años, el estar sentado y diciendo, mira, aquella persona que está ahí encerrada fue el que incendió este casino y hubo tantos muertos, y el estar así, esa sensación, y el oír las pláticas de que ellos me dicen, no, pues es que como quiera hay que ver la manera de salir de aquí, porque aquí si está en un motín, pues las cosas se ponen feas. Y yo digo, la torre, no es cualquier cosa estar en una cárcel. Ahora imagínate ir, a Gladys no le dijeron, ve un día de visita con los presos, le dijeron, no, ve en un motín. Entonces, sin duda alguna, Gladys fue utilizada grandemente por Dios. No cualquier persona puede detener un motín sin armas. Sí. Un día, mientras Gladys caminaba por una aldea, vio a una anciana tratando de vender una niña. No podía soportar dejar a la niña con esta mujer, así que Gladys compró a la niña por menos de $2. Esta niña fue la primera de casi 100 niñas en venta que vinieron a vivir con ella posteriormente. Gladys cumplió el propósito de tu vida, que era comprar niñas. No, compró una niña. En aquellos tiempos era muy común en diferentes países, no sé si todavía aquí en México sucede eso, pero era muy común antes, niños huérfanos, niños sin hogar o niños así, y en aquellos años estamos hablando de que había muchos orfanatos. Ahorita lo que hay es el DIF y cosas así, pero en aquellos tiempos había muchos cristianos que se compadecían de estos huérfanos y creaban así orfanatos. La Biblia dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces esta Gladys toma a esta niña en condición de calle, la vio en condición de calle. Podríamos decir eso porque alguien la estaba vendiendo, quiere decir que no estaba su papá, su mamá, o la abuelita no lo quería, o la que la estaba vendiendo, y ella la agarró y la arropó y la trató como una hija. Fíjate. Hoy en día trabajan con anexo, ahorita hay fundaciones. Yo creo que sí falta más al cristianismo, nos falta más enfocarnos en en las necesidades que hay hoy en día. Yo creo que nos falta innovar un poquito más para llegar a todas las personas y para serles de bendición. Sí. Aunque hay iglesias que ya lo están haciendo también, ¿verdad? También en las cárceles, ¿no? Visitan cárceles. También hay iglesias que visitan cárceles. Pero siempre hay más por hacer. Sí. Durante muchos años, los japoneses habían estado en guerra con China. Una mañana de primavera de 1938, aviones japoneses llenaron el cielo, lanzaron bombas, destruyeron la aldea donde vivían Gladys y mataron a muchas personas. Mientras Gladys lideraba a un grupo de oración, fue golpeada y cayó de un segundo piso. Cuando se despertó, el pueblo estaba en ruinas, había cadáveres en las calles y soldados japoneses estaban en camino a matar a todos los que todavía estaban vivos. Gladys huyó con alrededor de 100 niños de su hogar. Mientras los japoneses seguían acercándose a ella y los niños caminaron muchos días sin comida, pero pudieron tomar un último tren hacia la libertad. Gladys no perdió a ninguno de sus niños en esa travesía, pero Gladys se enfermó tan pronto como los niños fueron atendidos. Ella cayó en coma, fue hospitalizada durante 2 meses y estuvo a punto de morir. Gladys a los 36 años le tocó ser atacada. Dice que los japoneses estaban en guerra y ella estaba en una aldea y ella pensaba que nunca iban a llegar a esa aldea, pero llegaron y fue atacada y ella tenía 100 niños a su cargo, 100 niños que todos sobrevivieron. ¿Cómo es trabajar con niños, Ole? Tú que eres maestra, bueno, educadora. Maestra. O soy maestra, no sé. Eso. Fíjate que es bonito. Uh-huh. Sí, es bonito, pero imagínate, nosotros teníamos un grupo que te gusta de 20 niños, imagínate ella con 100 niños, uh-huh. Y luego aparte, a veces en la guardería nos hacían simulacros, uh-huh. Una vez al mes nos hacían simulacros y era de que levántalos, haz de cuenta, ellos dormían, era la hora de siesta donde normalmente hacían eso, uh-huh. Sonaba la alarma y luego tenías que levantarlos a los niños, a 20 niños, y fíjate, ahí éramos 5 maestras, uh-huh. Imagínate a Gladys nada más, uh-huh. Una sola mujer con 100 niños y aparte no sabía sus edades, uh-huh. No sabía si estaban chiquitos, si estaban grandes. Aquí nosotros, por ejemplo, cuando estaban en bebés en brazos, sí era complicado, también cuando apenas empezaban a caminar, ya con niños grandes ya porque se mueven, pero imagínate ella, sí, 100 niños y en plena de la guerra, aquí era un simulacro y allá ella se llevaba 100 con la guerra. Y estaba huyendo, ¿verdad? Estaba huyendo. Con niños. Fíjate. Imagínate. Y luego todo lo que caminaron, todo el tiempo que caminaron. Imagínate, sabemos que los niños no tienen la misma forma física que nosotros, se cansan más rápidos. Y sin duda alguna, pues Dios tuvo que estar ahí de por medio. Tuvo algo que ver en la vida de Gladys para que pudo salvar a todos estos niños. Sí. Gladys decidió regresar a Inglaterra después de muchos años en China. Cuando llegó a su hogar, había pasado tantos años y había envejecido lo suficiente como para que sus padres no la reconocieran. Luego de un largo periodo de recuperación, empezó a visitar las iglesias, persuadiéndolas sobre la necesidad de más misioneros en China. Sin embargo, todo el tiempo extrañaba la China desesperadamente, por lo que no podía quedarse en Inglaterra. Fíjate, entregó toda su vida a China, ya que de ella cuando regresó ella ya estaba muy grande de edad, tanto así que ni sus padres la reconocían. Y ya dicen que ella vino, ella se recuperó y empezó a visitar iglesias, animándolas a decirles que envíen misioneros a China. Yo creo que ella fue una de las yo creo que Dios utilizó la vida de ella, y yo quiero pensar que más misioneros fueron inspirados a través de ella para ir hacia el país de China. Dios los usó de una manera muy especial en China. En 1958 emprendió su regreso a China, pero no pudo entrar de nuevo al país, así que se estableció en Taiwán. Ahí fundó un orfanato, salvando de las calles a más de 200 niños, brindándoles educación,
comida, techo y herencia de la fe en Cristo. Vivió ahí hasta su muerte en 1970. Durante su vida, Gladys vio a muchos chinos llegar a conocer a Jesús como su Salvador, incluidos funcionarios del gobierno, leprosos, niños abandonados, monjes budistas y más. Fue una vida con propósito que alcanzó a muchas almas para Cristo. Me llama la atención cómo aquí en su biografía nos dice que hasta monjes budistas fueron convertidos a Cristo y recibieron a Cristo, y es muy difícil que monjes así cambien de su religión para recibir a Jesús. Y a mí lo que me llamó la atención fue que fundó orfanatos. Fundó un orfanato, imagínate, no sabes si uno de los niños que rescató o compró fue algún día un pastor, un gran misionero. Sin duda alguna, lo que sabemos es que Gladys tuvo que ver impactado la vida de esos pequeñines, y sabemos que queremos pensar que por la gracia de Dios fueron hombres de bien, fueron personas con amor a Dios, con amor a Cristo, y que tuvieron una mejor vida gracias a una vida con propósito que los alcanzó para Cristo. Sí. Hacia el final de su vida, ella admitió: yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China. No sé quién era, debió haber sido un hombre instruido. Yo no sé cómo sucedió, quizá él murió o no estaba dispuesto. Y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys y dijo: bueno, ella está dispuesta. Qué bonitas palabras. Y qué humildad de Gladys. Sí. Yo no era la indicada. La verdad, sí, o sea... Qué humildad. Sí, cumplió con su propósito. Tuvo obstáculos, o sea, pero al final del día cumplió con su propósito. Incluso hasta hizo orfanatos, a un orfanato para niños que te digo. No sabes si uno de los niños fue algún buen pastor, un buen predicador, un misionero. Así es, amor. Y esta fue la vida de Gladys Aylward. ¿Qué te pareció, amor? Estuvo muy bonita su vida, la verdad. ¿Qué te gustó? Todo el trabajo que ella hizo. Ella nos muestra que para llegar a cumplir tu propósito no es es de volada que tú vas a saber cuál es, sino se lleva con tiempo, es proceso, aunque el proceso no te guste o duela, al final del día Dios te pone cosas pequeñas o incluso pruebas para poder que uno dependa de él y no de sus fuerzas. Y es una muy bonita historia muy bonita vida de Gladys. Así es. Fíjate, no voy a pensar en eso que dijiste, y es muy cierto. En pruebas que Dios va acomodando, y todos son con un propósito. Y a mí, con lo que me quedo es con el lugar donde fue de misionar a China. No fue a cualquier lugar, sino fue un lugar donde constantemente se nos ha mostrado que ser cristiano es un reto. Imagínate, o sea, no sabemos si antes estaba peor o mejor que ahorita, o sea, no sabemos. A lo mejor ahorita hay más estrictos, o a lo mejor ahorita ya es de ley que ya no se puede ser cristiano ahí en China. O sea, no se sabe, los tiempos cambian. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos hasta el final del video. Esto es Vidas con Propósito, y síganos en Facebook, Vidas con Propósito, en YouTube, Vidas con Propósito, en Instagram, Vidas con Propósito, en TikTok, Vidas con Propósito, pero con doble O al final. Gracias por acompañarnos y nos vemos. Adiós.